Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo, esta introducción que queríamos hacer hasta como tener un panorama entre todos hasta llegar al libro de Esdras y Nehemías. Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 17. Mateo 1:17. Señor, gracias que tú eres bueno con nosotros. Gracias por la hermosa vida que tú nos das, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, Señor. En esta tarde vamos a ver, Señor, tus promesas, Señor, y cómo se han cumplido. Y que todo lo que tú has dicho se cumple en tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra, Señor, a que no vuelva vacía, Señor, a que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno en esta tarde mientras aprendemos, Señor, mientras hacemos esta introducción, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando Raúl Serrano, el pastor, empezó esta introducción, nombró este pasaje que está en Mateo 1:17. Dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. En esta tarde, si Dios nos permite, vamos a terminar con esta primera parte del versículo, que es desde Abraham, ¿no? Porque eso vimos con Raúl. Desde que Dios tomó a Abraham y le prometió que de él iba a ser una nación grande, desde Abraham hasta David. Hoy vamos a terminar con el rey David. Y pasaron 14 generaciones y pasaron muchas cosas. El hermano Raúl hablaba sobre la promesa. Dios prometió a un hombre, a Abraham, un hombre anciano ya, junto a su mujer, anciana y estéril, que de ellos dos iba a ser un pueblo escogido por él. Entonces el título se llamaba Un pueblo prometido. Cuando esa familia, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac a Jacob, cuando ellos entraron a Egipto, entraron 70 personas, pero después de 400 años salió un pueblo de más de 1 millón de personas. Este pueblo, Dios lo liberó. Estaba esclavo ahí en Egipto y Dios lo liberó. Entonces, el pastor Edgardo habló de ese éxodo, de esa liberación, donde fue una promesa también de Dios, que Él los iba a rescatar. De esa familia salió un pueblo numeroso. Y después, el domingo pasado vimos con el pastor Esteban, ese pueblo cómo hizo para conquistar la tierra prometida. Cómo luchó, cómo conquistó los pueblos dirigidos por Josué en su mayoría de tiempo, y cómo llegó a la tierra prometida, ¿no? Entonces, el título del domingo pasado era Un pueblo establecido, ¿sí? Y hoy, para terminar, vamos a hacer un pantallazo de cómo hizo Dios para gobernar a ese pueblo, desde que se formó, desde que estuvo en Egipto, desde que los liberó, desde que los sacó, hasta que fue gobernado por un rey. Hoy vamos a ver 2 reyes, Saúl y David. ¿Cómo hizo para gobernar? ¿Cómo fue esa transición entre una persona enviada por Dios para liberarlos de Egipto, hasta llegar a que ellos pidan un rey y querer ser gobernados por un rey? De eso se trata hoy, toda esa transición. Entonces, ahora sí, los invito a ir
a Génesis. Yo lo tengo todo anotado, lo leo y vamos comentando. En Génesis 46, del 26 al 27, dice así: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. O sea, 70 personas entraron a Egipto y después de 400 años salió un pueblo numeroso. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8 y 9. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, los egipcios tenían miedo de los hebreos. ¿Por qué? Porque ese pueblo que entró con 70 personas se había convertido en un pueblo mayor y más fuerte que los egipcios mismos. Por eso tuvieron miedo, por eso mandaron a las parteras que cuando nazca un hijo varón que lo maten, por eso le daba trabajo duro para que apaciguar a ese pueblo, para achicarlo, porque ellos vieron que ese pueblo se había hecho más numeroso, más grande y más poderoso que ellos, si se daban cuenta. Era una bomba de tiempo para los egipcios. En Éxodo capítulo 3, versículo 18 dice, Dios le dice a Moisés: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. ¿Por qué lo leo? Porque en Éxodo, lo que acabo de leer, dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. Mientras ellos estaban esclavizados en Egipto, habían formado algo y estaban, digamos, al cuidado de esos ancianos. No es que estaban sin acéfalos, sin nadie. Tenían ancianos que iban escuchando. Pero Dios, cuando Moisés mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto, en el desierto lo llamó y lo llamó para liberar a su pueblo. Le dijo: he oído el clamor, y recordó su promesa y lo mandó a Moisés a liberar a su pueblo. Moisés no quería huir de esa tarea, le puso pretextos: yo no soy quien, yo no sé hablar, pero Dios lo mandó igual. Cuando vamos a ver que desde Moisés hasta David, siempre fue Dios quien escogió a sus siervos para que dirigiesen, para que guiase a su pueblo. Dios escogió a Moisés, después escogió a Josué, después cada jueces que vinieron, Él los había levantado, después escogió a Saúl y después a David. Siempre, como dice Daniel, Él pone reyes y saca reyes. Siempre estuvo Dios con la persona que iba a guiar al pueblo, con la persona que Él escogía en cada momento para que guíe a su pueblo. Hermanos, Moisés tomó la tarea y, como vamos a ver, el pueblo no se la hizo fácil. No se le hizo fácil desde que estaban en Egipto hasta el final de sus días. Sin embargo, él siempre fue fiel al llamado de su Dios. Dice Éxodo capítulo 5, versículo 20. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. O sea,
cuando empezó su ministerio, Moisés, cuando le fue delante de Faraón para pedirle que quería sacar a su pueblo, Faraón se endureció, Faraón le dio un trabajo más duro al pueblo, Faraón le sacó la paja que le daba todos los días para hacer los ladrillos, Faraón aumentó el trabajo y en ese interín, mientras ellos se fueron a quejar con el Faraón y Faraón les dijo, ustedes están así porque están ociosos, ¿qué es eso de andar buscando un Dios? Ustedes están ociosos, ustedes tienen que trabajar más. Y cuando salen de esa reunión, justo lo ven a Moisés y Aarón y las miradas se cruzaron y sale este versículo de Éxodo 5:20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Éxodo 9. De los siervos de Faraón. Hasta ahí. Hermanos, lo vamos a ver en todo Éxodo. Siempre el pueblo recordando lo que había dejado. Siempre echándole en cara a Moisés que ellos estaban mejor antes, que ellos eran más felices antes, que ellos antes tenían por lo menos comida, que siempre mirando hacia atrás, siempre añorando lo que dejaron y nunca valorando lo que Dios había hecho por ellos. Constantemente recordándole, ¿por qué? ¿Para qué nos trajiste a este desierto? No había tumba suficiente en Egipto. ¿Por qué tenemos que estar acá con sed? ¿Por qué? ¿Cuánto hace que no comemos este maná? Que ya nos hastiamos de este maná todos los días. Allá comíamos cebolla, teníamos ajo. Y ahora siempre, constantemente, sin valorar de dónde Dios los había rescatado. Siempre añorando Egipto. Siempre nostálgico por el mundo que habían dejado atrás. En vez de estar agradecidos, en vez de estar contentos, en vez de estar dispuestos a morir porque era mejor la libertad que la esclavitud que habían dejado, este pueblo siempre miró hacia atrás. En Éxodo capítulo 10, versículo 8 dice así, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo yo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Entonces, lo primero que hizo Faraón es decir, vayan, pero dejen a sus hijos acá. Vayan con las vacas, vayan todos, pero dejen a sus niños acá. Faraón, tipo del enemigo, tipo del diablo, a eso es lo que les pidió. Bueno, como diciendo, yo ya estoy perdido con ustedes, pero déjenme a sus hijos. Moisés nunca se conformó con algo menos de lo que Dios le había pedido. Moisés no dijo, bueno, ya hice bastante, ya logré bastante, saco a casi todos. No, siempre se mantuvo fiel a lo que Dios quiso. Hermanos, Moisés no hizo como muchos siervos que dicen, bueno, hice lo suficiente, bueno, no alcancé a todos, pero hice el 90%. No hizo eso, jamás. Él se mantuvo, no, me voy a ir con todos. Y el enemigo, hermanos, el enemigo pretendía que se vayan todos,
pero que le dejen a sus hijos. Hermanos, tengan cuidado, porque el enemigo sigue pidiendo eso. Sigue pidiendo que, bueno, ya estás perdido, estás en la iglesia, estás con el Señor, pero dame a tus hijos. Y el siervo le dijo, no, no te voy a dar a mis hijos tampoco. Dice capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Otra vez el diablo transando. Bueno, lleva a tus hijos, pero no te lleve las vacas ni las ovejas. Servir a Dios como vos puedas, pero las riquezas déjamela acá. ¿Qué dijo Moisés? No, me voy a llevar todo, porque no sé qué voy a usar para mi Dios. Hermanos, por mucho menos a veces el siervo de Dios se conforma con ganar algo. Pero este siervo de Dios no estuvo contento ni feliz, ni dio por terminada su obra hasta no hacer todo lo que Dios le había pedido. Pasa en mi vida, estoy conforme con lo que ya hice, estoy conforme. Pero este Moisés dijo no. Todo lo que Dios me dijo, eso voy a hacer. Capítulo 10, versículo 24. Capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, este pueblo nunca tuvo un líder que estaba tan seguro de que Dios estaba respaldándolo. Este pueblo fue la primera vez que vio un líder que no había dudas de que Dios siempre estaba respaldándole. Todos los días veían una nube que le traía sombra de día y una nube de fuego a la noche. Todos los días estaba diciendo, acá estoy, estaba diciendo el Señor. Era inequívoco que Dios estaba con Moisés. Sin embargo, este pueblo siempre fue rebelde. Se levantó Coré con otros seguidores diciéndole, ¿acaso Dios habla solamente por vos? También habla por nosotros. Y está en lo que la Biblia llama la rebelión de Coré, donde Dios tuvo que abrir la tierra y tragarlos a ellos y a su familia. Estaba Aarón y su esposa criticándolo porque Moisés había tomado una mujer cusita. Dios mismo tuvo que meterse y decirle, ¿cómo van a murmurar de Moisés así? Yo a él le hablo cara a cara, a ustedes no. Y le mandó una lepra a la esposa de Aarón, la cual tuvieron que esperar 7 días fuera del campamento hasta que se le vaya, porque Moisés no dijo nada, pero Dios lo defendió. Sin embargo, teniendo un líder así, léanlo, yo estoy entusiasmándolo para que lean, ¿no? Y verán qué pueblo rebelde. Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová. Ese reclamo fue constante. Egipto era mejor, mirá lo que dejé, mirá lo que abandoné por vos.
nunca se dieron cuenta que Moisés lo único que le trajo fue la libertad. Moisés lo único que trajo es la liberación. Y sin embargo, ellos siempre añoraban el pasado. Está como esos creyentes que llegan a decirlo. Yo estaba mejor antes de conocer al Señor estaba mejor. Lo llegan a decir y a nosotros nos duele el corazón porque se nota que no entendió nada. Se nota que no entendió nada. Y este pueblo no entendió nada, hermanos. Porque siempre con la misma cantanela, siempre añorando a Egipto. Dice Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pero apenas unos versículos más dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y capítulo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, siempre fue así. Eso es lamentable. Pero el pueblo, cuando la semana pasada Esteban dijo, leyendo a Josué, que le dijeron a Josué: así como seguimos a Moisés y obedecimos a Moisés, así estaremos contigo. ¿Se acuerdan? Así, de esta forma. De esta forma habían sido obedientes con Moisés. De esta forma lo habían apoyado a Moisés. Y de esta forma se comportaron ellos. Entonces, cuando ellos le dijeron: así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo, Josué, que siempre que estuvo ahí, decía: uy, lo que me espera, lo que me espera. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. No dijo vuestras oraciones, sino vuestras murmuraciones. Hay una diferencia entre orar y murmurar. Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés le dice que todas esas murmuraciones que hablan mal de él, no es contra él, sino contra Dios. Éxodo 17. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Hermanos, este fue el ministerio de Moisés. Este fue. Constantemente tuvo que guiar un pueblo que él no había pedido hacerlo, una obra que él no la buscó, una comisión que él jamás la estuvo añorando, y el pueblo desagradecido, el pueblo que nunca valoró nada, atormentándolo día tras día. Como gobernante,
si vos lo ves de afuera, fue exitosísimo. Sacó un pueblo de más de 1 millón de personas que estaba esclavo en la primer potencia mundial de esa época, que era Egipto, y los liberó y los llevó, casi lo introdujo a la tierra prometida. Pero sin embargo, cuando vos ves el ministerio, era un ministerio de angustia, un ministerio de tristeza, y ese es el ministerio de Moisés. Constantemente tensión, constantemente reclamos, constantemente murmuración. Hermanos, ¿cómo terminó? Una vez más, tuvieron sed. Dios le dice, golpea la piedra, ya todos lo sabemos. Encontraron una peña, Dios le dice que la golpee. Él la golpeó, salió agua, todos bebieron, se calmaron. Pasó el tiempo, otra vez tuvieron sed, otra vez la misma situación, otra vez las quejas, otra vez la murmuración, otra vez que lo querían apedrear. Otra vez Dios le dice, habla a la piedra que te va a dar agua. Moisés, que creo que fue lo único que hizo mal en su ministerio, en vez de hablarle a la piedra como Dios le dijo, la golpeó como la primera vez y salió agua, Dios respaldó, todos bebieron, pero Dios le dijo, vos no vas a entrar a la tierra prometida. Y hermano, fue firme Dios y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Habiéndole dado toda su vida a la visión de Dios, a lo que Dios le había pedido, el pueblo, que no le ayudó para nada, hizo en la última parte de su vida que Dios se enojara con él. Antes de terminar número, él le vuelve a pedir a Dios que lo deje, y Dios le dijo no. O sea, ese fue el ministerio de Moisés. Si hablamos como gobernante, Moisés salió de Egipto y él trataba de resolver los problemas que habían entre los del pueblo, entre los mismos hermanos, entre los mismos hebreos. Se paraba y los juzgaba y estaba quizás días enteros. El pueblo venía con reclamos domésticos de unos y otros y él resolvía. Un día lo vio su suegro y le dice, está mal lo que haces porque se va a recansar el pueblo, te vas a recansar vos. Vos tenés que nombrar personas que, por lo menos las cosas simples, que las resuelvan, y las que son difíciles y delicadas, es así que vengan a vos. Pues si no, se va a cansar el pueblo, te vas a cansar vos. Entonces él estableció una especie de jueces menores que a partir de ese día le hizo caso a un consejo y todos los problemas domésticos chicos lo iban resolviendo y él resolvía los problemas donde se necesitaba la guía directa del Señor. Y así lo hizo. Ya voy terminando con Moisés. Éxodo 19. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de las bocinas iban aumentando. En extremo Moisés hablaba, aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hermanos, qué líder, ¿no? Los llevó al monte Sinaí, empezó a humear el monte Sinaí. Él hablaba a Dios y Dios le respondía con truenos. Dios le había dicho que nadie se acerque a ese monte. Hasta el pie del monte sí, pero nadie se acerque. Si alguno se acercaba iba a ser muerto por flechas.
Dice Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hermanos, cuando los llevó al pie del monte Sinaí, el pueblo tuvo miedo y tomó la decisión de decir, acá me van a matar, pensaban ellos. Dios nos va a matar. ¿Por qué no hablas vos con Dios y después nos decís lo que Dios quiere y nosotros te vamos a oír? Pero no vayamos porque vamos a morir. Si fue buena, si fue mala la decisión, creo yo que fue mala la decisión. Porque en cuanto Moisés se fue a recibir la ley y los mandamientos, el pueblo se corrompió abajo, el pueblo empezó a cometer idolatría, el pueblo se desbandó y se alejó de Dios. Hermanos, aunque era un lugar tenebroso, un lugar de miedo, creo que había que quedarse a escuchar a Dios, aunque sea de lejos, mientras Moisés recibía el mensaje que quería Dios transmitirle. Éxodo 24. Cuando Moisés baja, no solo baja con los 10 mandamientos, baja con un montón de leyes que le fue dando al pueblo. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencias, leyes sobre los amos y los dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, un montón de leyes. Éxodo 24. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Por qué lo leo? Porque ustedes van a ver ya en Éxodo 24 que siempre iba a estar al lado de Moisés Josué, su servidor, dice. Josué, cuando él estaba en el tabernáculo, él también estaba en el tabernáculo, no se apartaba del tabernáculo, Moisés estaría adentro, él estaría en la puerta, pero siempre acompañando. Hermanos, cuando Dios hace morir a Moisés, cuando Dios llama a Josué, no era un desconocido para el pueblo. Siempre estuvo sirviendo en silencio. Siempre estuvo ahí en los lugares donde tenía que estar. Siempre estuvo acompañando a su líder y nunca le trajo problema a Moisés, nunca, jamás. Siempre estuvo ahí, siempre desde joven, siempre tomando decisiones acertadas. Josué fue uno de los 2 espías y es uno de los 2 que vino con la noticia de parte de Dios correcta. Siempre estuvo en lo correcto. Josué es una persona que le continuó después de Moisés y siempre estaba en el lugar donde tenía que estar. Acá estaba sirviendo a Moisés. Y en Éxodo 33 dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Hermanos, por último, cuando baja Moisés del tabernáculo, del monte, hacen el tabernáculo, llaman a Aarón como sumo sacerdote. Cuando preparan todos los utensilios, cuando preparan el altar, la primera persona que ofrece sacrificio a Dios para consagrar a Aarón fue Moisés. Moisés fue el primero que usó todos los utensilios y hizo el sacrificio y él ungió a Aarón. ¿Es importante esto? Es importante porque es la única persona que Dios permitió, aunque él lo hizo una sola vez, que cumpla este doble mandato de ser gobernante y a su vez ofrecer un sacrificio como sacerdote. De ahí en más, cuando un rey quiso ofrecer sacrificio, fue con el desagrado de Dios. Uno lo hizo, quedó leproso. Saúl lo hizo porque se le estaba desparramando la gente ante una guerra. Cuando vino Samuel le dijo, locamente has hecho. El ministerio de juez, como Moisés, de sumo sacerdote, como Aarón, y de profeta, fue Jesucristo. Jesucristo fue el único. Jesucristo es el único que cumple los tres roles con el beneplácito del Padre. Amén. Levítico 8:1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes de levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua y puso sobre él la túnica y lo ciñó con el cinto, le vistió después del manto sobre el éfod, lo ciñó con el cinto del éfod, lo ajustó con él, luego puso encima el pectoral, puso dentro del mismo el urín y el tumín, después puso la mitra sobre su cabeza. Y más adelante dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y las fuentes. Bueno, luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar. Bueno, hermanos, Moisés fue el primero que inauguró el altar de los sacrificios. Cuando Moisés murió en un lugar que nadie conoce, fue enterrado, antes de entrar a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que Dios lo enterró, nunca se supo dónde era, y después de Moisés vino Josué. Hermanos, Josué lo vimos la semana pasada con Esteban, y cuando murió Josué, cuando él dijo, ¿se acuerdan? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ellos dijeron, nosotros también, hicieron pacto. Bueno, por supuesto que no cumplieron el pacto como siempre hizo Israel. Y bien pronto que se murió Josué, el pueblo se volcó a la idolatría de aquellos pueblos que había conquistado. Del libro de Jueces, el resumen del libro de Jueces, o sea, le repito, en Egipto estaban los ancianos, vino Moisés, gobernó Moisés, vino Josué, lo llevó a la conquista extrema de la tierra prometida.
Después de Josué vinieron los jueces, varios jueces. ¿Quiénes eran estos jueces? Está explicado en Jueces capítulo 2, versículo 11. Ahí está el resumen de lo que pasaba en esa época. Dice así, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová lo había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Hermanos, esa era la época de los jueces. Y ese es el resumen que está en el libro de Jueces, capítulo 2. Mandó jueces, mientras vivía el juez, ellos clamaban, mandaba jueces, los liberaban y siempre volvían a ser desobedientes. Es como el creyente tiene un corazón reformado, que busca a Dios cuando está en problemas, busca a Dios cuando está atormentado, cuando está perdido. Dios con misericordia lo rescata, Dios arregla su vida, Dios lo vuelve a encaminar y bien pronto salen del problema, vuelven para atrás, vuelven a ofender a Dios, vuelven a olvidarse de Él, vuelven a hacer lo que a Dios no le agrada, y así constantemente. Así fue durante varios años, toda la época de los jueces, este proceder del pueblo. Hermanos, me falta poco para terminar. El último juez fue Samuel. Está en Primera de Samuel, un niño que la mamá lo ofrendó al sacerdote. Cuando ustedes leen en los primeros capítulos, dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Como siempre, la ira de Dios se manifiesta con ese alejamiento de Dios. Se alejaban el libro de los jueces y Israel era destruido. Y ya en la época de Samuel, la palabra de Dios iba escaseando. Samuel fue el último juez, un juez intachable, un juez realmente que mientras él vivió hizo la voluntad de Dios, pero cuando ya estaba viejo Samuel,
cuando ya estaba viejo, sus hijos no andaban en los caminos igual que él, sus hijos eran unos irrespetuosos con las cosas sagradas de Dios, sus hijos robaban, sus hijos maltrataban al pueblo. El pueblo empezó una vez más, como hizo desde el primer día que salió de Egipto, volvió a mirar a las naciones a su alrededor, se volvió a maravillar que las naciones a su alrededor tenían reyes y se encaprichó en un sentido de decir, basta de personas que hablen con Dios, queremos tener un rey como todas las naciones. Samuel se sintió medio ofendido, ¿no? Porque se sentía como que como que el pueblo lo había despreciado a él, y Dios le dice, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Esta decisión de pedir un rey, lo van a ver después con Raúl quizás, que Dios ya sabía que iban a hacer eso porque está en el libro de Deuteronomio, ya sabía que iban a pedir un rey. Pero sin embargo, si uno lee Samuel, parece una novedad lo que hicieron. El pueblo pidió un rey. Entonces vamos con el primer rey. Tengan paciencia, que ya terminamos. El primer rey de Israel fue Saúl, ¿no? Dice Primera de Samuel capítulo 10, versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Capítulo 10, versículo 22. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Hermanos, vamos a ver la historia de Saúl. Vamos a ver la transformación de una persona simple a una persona cuando le dan el poder y lo que hace con ese poder de ser rey. Entra en escena en este versículo 22. Todos lo buscaban. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escondido en el bagaje. No se quería presentar. Tenía vergüenza. Tímido. Estaba escondido como un pollito mojado. ¿Dónde están? Todos estaban buscándolo. Dios dice, está escondido en el bagaje. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Cómo arranca? ¿Se acuerdan? El viejo pastor, mi papá, ¿qué decía siempre? No importa cómo empieza un siervo de Dios, sino cómo termina, ¿no? Siempre nos quedó, a los que somos viejitos, no importa cómo comienza el ministerio, sino cómo termina. Acá ven cómo empieza. Un hombre con miedo, un hombre quizás vergonzoso, escondido, no quería sobresalir, lo llaman. Algunos perversos, este va a ser el rey. ¿Y qué dice? Él disimuló. Él como que no vio ese desprecio, ese desagrado y siguió su camino. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Capítulo 1 Samuel, capítulo 15. Como es muy largo, lo voy a decir para que no se haga muy largo. Dios había prometido que Amalek
lo iba a exterminar. ¿Quién era Amalek? Cuando Israel salió de Egipto, cuando estaba débil, cuando recién había escapado de Egipto, Amalek le salió a hacerle guerra. Y le hizo la guerra y empezó por la retaguardia, atacando a los ancianos y a los niños. Fue esa batalla famosa en la cual Moisés peleó, que Moisés levantaba la mano y mientras Moisés levantaba la mano, Josué, que siempre estaba en el lugar correcto, peleando, prevalecía contra el enemigo. Cuando Moisés se cansaba, Israel perdía. Cuando Moisés levantaba la mano, Israel ganaba. Dios había prometido que los iba a exterminar a los amalecitas. Y ahora, después de muchos años, en el reinado de Saúl, lo manda a Samuel y le dice, me voy a vengar de los amalecitas. Te ordeno que vayas y que los destruyas a todos, que no perdones ni a mujeres, ni a niños, ni a ovejas, a nada, destrúyelos a todos. Eso está en 1 Samuel capítulo 15. Él va y hace las cosas como no es la voluntad de Dios, hace casi todo, pero ¿qué hace? Perdonó al rey y perdonó a las mejor del ganado y lo demás lo destruyó todo. Hizo la palabra a medias. Mató a todos, menos al rey, destruyó todo el ganado, menos lo mejor. Y cuando a la noche estaba orando Samuel, Dios le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no es desobediente, porque no hizo lo que yo le dije. Se encuentra Samuel con Saúl y le dice, ¿hiciste lo que Dios te dijo? Sí. ¿Y qué es ese oído, esos animales que están ahí balando? ¿Qué es eso? Ah, porque el pueblo, ahí de vuelta, no asumiendo su responsabilidad, el pueblo perdonó lo mejor del ganado y está ofreciéndolo a Jehová, tu Dios, tu Dios. Lo que no tenía que haber dicho, dijo. En vez de decir, mi Dios, tu Dios. Entonces Samuel le dice, como vos desechaste la palabra de Dios, Dios te desecha a ti. Y agarró Samuel a Agag, el rey amalecita, y le cortó la cabeza. Samuel. Y Saúl le dice, te pido perdón, hónrame delante de los ancianos. Pero Samuel le dejó claro que ya Dios lo había desechado y que tenían en vista a alguien mejor que él. Samuel, ahí empieza Saúl a caer con todo. Dice capítulo 16, versículo 2. Dios lo manda a Samuel que vaya a ungir a David. Y Samuel le dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Ese pollito mojado, ese que se escondía en el bagaje, ese que empezó temerosamente, el mismo que lo ungió Samuel, dijo, si se entera me va a matar. ¿Vieron cómo fue cambiando Saúl? Él era el profeta, él admiraba, en principio admiraba Saúl al profeta, lo ungió al juez, ¿no? Samuel. Pero ya Samuel dijo, si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Vieron cómo va transformándose esta persona? Capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos y salieron a las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, cantaban las mujeres que danzaban y decía, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de él y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Vieron? Envidia, celos, porque las mujeres decían: ay, David mató a 10.000 y Saúl 1.000. ¿Qué hizo? Lo quiso enclavar contra la pared con una lanza. 2 veces le tiró una lanza. David lo esquivó. ¿Vieron? Empezó como un pollito mojado, cada vez peor. Capítulo 18. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Quería matarlo, le ofrece a su hija. Como David era pobretón, no podía pagarle las dotes. Le dice: no quiero dote, quiero matarme a 200 filisteos, traerme los prepucios, a 100 filisteos, traerme los prepucios, y con eso yo te doy a mi hija. ¿Qué quería? Quería que los filisteos maten a David. David, en vez de 100, trae 200 prepucios, y sin embargo, no me acuerdo ahora por qué, no se casa con esta chica, la hija, pero seguido le ofrece su otra hija, Mical, y dijo: ahora sí, los filisteos lo van a matar. O sea, lo quería matar a David. Y este lazo que hizo con su hija era para que los filisteos lo maten a él. Como esto no sucedía, él mismo una tarde lo manda a buscar porque lo iba a matar, manda a sus soldados. La misma hija de Saúl lo esconde, pone una estatua en la cama mientras lo descuelga de una pared, la misma hija de Saúl, para salvar a David. Constantemente lo persiguió, constantemente quiso matarlo. Y no solo eso, un día persiguiendo, esto está en capítulo 22, un día persiguiendo, David llega a un lugar donde había un sacerdote llamado Ahimelech. Ahimelech no sabía nada de las internas de ellos dos, le convida pan, le da pan de la proposición. David dice: salí tan rápido que no agarré ni siquiera una espada. Tengo acá la espada de Goliat, con la que vos mataste a Goliat. No, la de Goliat, la que vos mataste. Ah, dame esa. Le da la espada, le da de comer. Había un espía de Saúl ahí, va y le dice a Saúl. Saúl viene, pero ¿por qué lo digo toda esa historia? Para que vean el pollito mojado lo que hizo. Capítulo 22. El rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar al sacerdote de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Hermanos, empezó como un pollo mojado,
quiso matar a David, mató a los sacerdotes, mató a todo ese pueblo, hirió a filo de espada. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó en una época donde ya Dios ni le hablaba. En una batalla quiso saber algo sobre cómo le iba a ir. Tuvo que recurrir a divinos. Ya Dios no le hablaba para nada. Y muere en esa batalla final. Algunas cosas para considerar. Dios le había dicho que tenía que exterminar a los amalecitas y a él lo mata un amalecita, ¿no? Lo que él no hizo, Dios poniendo su sello al desobediente, lo hizo matar justo por una amalecita. Y así muere Saúl, y voy a terminar la palabra con David en poco tiempo. ¿Por qué termino con David? Porque leímos en Mateo, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Qué estuvimos viendo hoy? Cómo hizo Dios para gobernar a su pueblo desde que salió de Egipto hasta el rey David. El rey David era un rey, como lo dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Un rey que cuando se enteró de la muerte de Saúl, su enemigo, el que los quiso matar tantas veces, lloró por él, lo endechó, amaba a Saúl, amaba a Jonatán, su hijo, y aun cuando su reino fue solidificado, cuando estuvo fuerte, buscó a algún descendiente para bendecir y encontró a Mefiboset, que le dio un lugar en su mesa mientras él vivió. David tenía un corazón distinto. David jamás defendió nada de lo que Dios le daba, como si dijera, si Dios me lo dio, Él me lo va a cuidar. Fue noble y tuvo un amor por Dios como creo que ninguno de los reyes. Apenas empezó a gobernar, lo primero que hizo es decirse a sí mismo, yo estoy acá en un palacio y el arca de Jehová está allá en el campo. Lo primero que hizo fue querer traer el arca del pacto ahí a Jerusalén. Al principio le salió mal, ¿se acuerda cuando se está por caer el arca? La tuvieron que llevar a la casa, en una casa de un tal Edom. Murió Pérez Usa por querer agarrar el arca, le agarró miedo, pero apenas pudo, la fue a volver a buscar y la llevó a Jerusalén. Hermanos, cuando la llevaba estaba tan contento que bailaba casi desnudo delante del arca, humillándose a sí mismo. Sus pensamientos siempre fueron de agradar a Dios. Fue el primero que dijo, voy a construirle un templo a mi Dios. Dios le mandó decir por el profeta, vos me vas a construir un templo a mí. Bueno, le dice que no lo va a construir, que su hijo sí le va a construir un templo, pero que en cambio él lo iba a engrandecer mucho y que nunca iba a faltar un descendiente de David en el trono. David, acongojado, dice, no solo que ¿quién soy yo para que haya dicho cosas tan lindas de mí? Yo te quise construir un templo, tú hablaste de mi casa, que aunque no es buena, va a ser tenida en cuenta para siempre. De ahí, de David, la raíz de David es Jesucristo. Si repasamos segunda de Samuel, vemos que lo que todos ya sabemos, que si bien tenía un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, la palabra de Dios siempre muestra que sus siervos también se equivocan, tu siervo también, y gracias a Dios, porque en la palabra siempre habla de las equivocaciones de su siervo, ¿no? De Moisés cuando golpeó la piedra, de Josué cuando sin orar salió a pelear y tuvo la derrota de Jai, o cuando hizo alianza con los gabaonitas,
de todos va poniendo, por más que eran buenos siervos de Dios, Dios no se calla de decir las cosas malas. Y gracias a esas cosas malas es la esperanza que nosotros tenemos, que a veces metemos la pata, a veces nos equivocamos y podemos decir, bueno, siempre está la misericordia de Dios que nos puede levantar y que podemos empezar de nuevo, ¿no? Si hubiéramos visto la Biblia sin ningún error de ninguno, diríamos, esto es dificilísimo, nadie va a poder ser salvo. Saúl cometió adulterio, codició una chica que no tenía que codiciar. Mientras fue perseguido, mientras no fue rey, fue espectacular. Un corazón sensible, un corazón hermoso. Cuando ya estuvo fuerte, cometió adulterio. Para tapar ese adulterio, mandó, en cierta forma, hizo un artilugio para que el esposo de Betsabé muriera en una guerra. Lo que quiso hacer Saúl con él lo hizo con Urías. Y a partir de ahí su vida personal fue con grandes problemas, porque Dios le dijo, no se va por lo que hiciste, no se va a apartar la espada de tu casa. Tuvo un hijo que mató al hermano porque el hermano abusó de otra hermana. Ese hijo se rebeló, le sacó el reino. Ese hijo violó todas las esposas de David en un terrado delante de todo el pueblo. Ese hijo le usurpó el trono. Ese hijo murió en una guerra porque los soldados de David lo mataron. O sea, consecuencia del pecado. Hombre elegido por Dios, hombre con el corazón de Dios, pero que las consecuencias del pecado las tuvo que pagar. Voy a terminar con las últimas palabras de David. Y gracias por escucharme esta noche. Ya sé que fue largo, pero era el repaso que necesitábamos. Miren lo que dijo las últimas palabras de David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. La última palabra es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Perdone si fue largo. Era un pantallazo que necesitamos para el libro de Esdras. Dios les bendiga. Lo invito a mi hermano Edgardo, que va a continuar. Como título, en lugar de pueblo gobernado, le hubiésemos puesto pueblo ingobernado, ¿no? Era ingobernable el pueblo de Israel. Continuamente desobedecía a Dios, continuamente iba en contra de lo que Dios le mandaba. Y el problema no eran los líderes, el problema estaba en el corazón de ellos, así como estaba en nuestros corazones, hermano. El problema era el corazón de este pueblo. El profeta Isaías, cuando este pueblo fue exiliado por los babilónicos, les da una profecía. Perdón, el profeta Ezequiel, no Isaías. Y en el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios les da una profecía de lo que iba a suceder, de lo que iba a ser en sus corazones. Ahí vemos la regeneración. Hermano, el mismo problema que tenía el pueblo de Israel es el mismo problema que teníamos nosotros. Un corazón de piedra, un corazón totalmente apartado de Dios, un corazón que no quería saber nada con Dios.
Por eso Dios dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Hermanos, sin la obra de regeneración en nosotros, nos sería imposible agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, es imposible agradar a Dios. Vemos que la obra de salvación es del Señor. Y si nosotros hoy no estamos en la misma posición del pueblo de Israel, es por esa obra preciosa de Dios a nuestro favor, hermanos. Que esto nos sirva como de experiencia. Porque está el Antiguo Testamento para que nosotros podamos ver el propósito de Dios, pero también podamos ver nuestra vida reflejada en ese pueblo. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios, hermano? ¿Y sabe por qué nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y vamos a Él? Porque Él puso su Espíritu en nosotros, el cual nos redarguye del pecado, el cual nos lleva al arrepentimiento. Hermanos, nunca creamos que somos nosotros. Es la obra del Señor en nuestra vida. Y por eso podemos alcanzar el perdón. Por eso podemos ser un pueblo especial para Él, por lo que Él hizo en cada uno de nosotros por medio de Cristo. Que Dios nos ayude a ser ese pueblo que Él desea que seamos. Que podamos servirle y adorarle como Él quiere. Yo le invito a ponerse de pie. Tengo unos avisos antes de estar orando. Este martes, 20 horas, tenemos nuestra reunión de hombres, nuestra reunión de varones, este martes que viene a las 20 horas, así que todos los varones están invitados, estamos viendo los atributos de Dios, así que todos los meses hasta fin de año, hasta diciembre, vamos a ver los distintos atributos de nuestro Dios. Así que invitamos a todos los varones que puedan participar de esta reunión, martes a las 20 horas. Las mujeres también tienen su reunión, pero es el sábado que viene. Yo sé que detrás están puesto el aviso. El sábado que viene a las 15:30 horas se reúnen las mujeres en este lugar, así que también todas aquellas mujeres que están aquí están invitadas a participar de esta reunión. Y saben que el domingo, yo le voy a anticipar, el domingo 10 de mayo comenzamos con el curso de membresía. Faltan 3 domingos todavía, ¿no? El domingo que viene es el último domingo de abril, después 3 de mayo y después viene el 10 de mayo, es el segundo domingo de mayo. Pero es importante, aquellos hermanos que tienen el deseo de hacer el curso de membresía, de ser miembros, sepan que va a comenzar el 10 de mayo. A las 16:30 horas estaremos comenzando con el curso. Amén. Y vamos a orar al Señor. Tengo unos pedidos de oración por Jorge Javier Vega y su hijo Jorge. Es el esposo y el hijo de Francisca. Son 2 personas que no conocen al Señor, ¿no? Y que tienen problemas más que en su físico, en su corazón, por no conocer al Señor. Así que Francisca ora por ellos. Muchas veces los ha invitado a la iglesia, muchas veces le ha hablado del Señor y ellos no quieren oír. Pero que como iglesia podamos orar al Señor por la vida de Jorge y Jorge. Jorge y Jorgito podemos decirles, porque son padre e hijo, que son el esposo y el hijo de nuestra hermana Francisca. Amén. ¿Lo va a anotar, Jorge? Que podamos orar para que el Señor tenga misericordia y que, si es su voluntad, obre en el corazón de estos 2 varones. Sigamos orando por nuestros hermanos que sufren distintas dolencias, enfermedades, por Pino, por José Antonelli, por Anabela, por Marcos Falomo. Y Marcos no pudo venir porque le faltaba mucho el aire, este tiempo así más húmedo,
le hace que sea más complejo que pueda respirar. Él sufre de poco. Así que estemos orando por Marcos, por María Herrero, por Nelly. Son hermanos nuestros que sufren distintas enfermedades y que muchas veces no pueden estar con nosotros. Así que no nos olvidemos de orar por sus vidas para que el Señor les fortalezca en este tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por este culto. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Creador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Aquel que, como dice tu palabra, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para ser parte de su reino, de su pueblo. Antes no éramos parte de tu pueblo, pero ahora somos tu pueblo, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por haber hecho esa obra preciosa en nuestra vida, por haber quitado nuestro corazón de piedra y haber puesto un corazón de carne. Gracias por poner tu espíritu dentro de nosotros, el cual mora en cada uno de nosotros, el cual hace la obra de la santificación, el cual nos redarguye de pecado, el cual nos lleva constantemente a Cristo. Gracias te damos, Señor. Y ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos a no ser desobedientes. Ayúdanos a que nuestra mirada y nuestra vida esté continuamente en ti, Señor. Que mirando, Señor, lo que este pueblo sufrió a causa de su pecado, podamos ver primeramente las consecuencias del pecado. Cuánto daño hace el pecado primeramente en nuestra vida y luego en aquellos que nos rodean. Que podamos ver y podamos tener en cuenta que Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz y que esto nos haga conscientes cada día para vivir de una forma diferente, para desear agradarte, para desear obedecerte, para mortificar cada día nuestro pecado, para luchar en contra de él. Gracias porque tú has puesto tu espíritu en nosotros, en el cual vas transformando nuestra vida cada día. Te alabamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú nos edificas. A través de tu palabra tú nos guías, tú nos corriges, tú nos consuelas, tú nos fortaleces. Te agradecemos, Señor. Síguenos hablando a través de tu palabra. Y en esta hora ponemos delante de tu presencia la vida de Jorge Vega y de su hijo, Señor. Ellos no te conocen a ti. Ellos rehúsan de ti. Pero creemos que no hay corazón duro que se pueda resistir a tu llamado. Por eso te pedimos que si es tu voluntad, Señor, tú obres en los corazones de estos dos varones. Que sea tu Espíritu Santo que le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos puedan postrarse ante tu presencia. Ellos puedan reconocer su pecado y correr hacia ti, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos, aquellos que sufren distintas dolencias, enfermedades. Hermanos que muchas veces no están con nosotros por sus enfermedades. Que en este tiempo de aflicción tú le fortalezcas, Señor. Que en este tiempo de dolor tú seas su consuelo, tú seas su paz, tú seas su gozo. Y que tú no permitas que pierdan el gozo de la salvación. Guarda sus vidas, Señor, guarda sus corazones. Fortaléceles cada día. Te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque hoy podemos estar en este lugar como tu pueblo, alabándote, honrándote, bendiciendo tu nombre. Y reconocemos que si hoy estamos aquí es por tu obra. Si hoy estamos aquí es por el puro afecto de tu voluntad. No hay mérito en nosotros.
No hay algo bueno que nosotros hicimos, sino es por lo que tú hiciste, Señor. Y que esta verdad nos haga más dependientes de ti, Señor. Que esta verdad nos haga más humildes. Que esta verdad nos haga más necesitados de ti. Que esta verdad, Señor, se haga carne en nuestra vida. Y que podamos vivir como tu pueblo, siendo sal y siendo luz en este mundo que está en pecado. Te alabamos en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te honramos. Exaltamos tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se postrará y la adorará. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Saluda a su hermano.